Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y que estén listos para un vídeo que créanme los va a dejar boquiabiertos. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por darle al play. Mi nombre es y este es el espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona, desde series turcas, realities, hasta la vida de nuestros actores favoritos. Y hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que está, literalmente, incendiando las redes sociales. El título del vídeo lo dice todo: 22 de agosto de 2025, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí. Lo habéis escuchado bien. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el huracán mediático que se desató ese día. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada foto, cada comentario. Absolutamente todo lo que rodeó esta noticia bomba. Antes de empezar, y como siempre, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Así que sin más preámbulos, empecemos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos se convirtieron en sinónimo de amor, pasión y sobre todo, éxito. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande y Kerem protagonizaron la exitosa serie turca Lofi Sinde Senkalkapmen turco. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente, los rumores de romance traspasaron la ficción. Y resultó ser verdad. Durante meses, fueron la pareja más comentada en las redes sociales. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes. Todo parecía indicar que estaban viviendo un cuento de hadas. Los fans, por supuesto, estaban encantados. Eran la pareja perfecta, la representación del amor verdadero que todos anhelamos. Sus nombres siempre estaban en boca de todos, y sus seguidores estaban constantemente buscando más información sobre ellos. Sus apariciones en eventos públicos se convertían en un fenómeno, con multitudes agolpándose para verlos y obtener una fotografía. Las redes sociales servían con cada like, cada comentario, cada etiqueta que compartían. Los fans, desde sus países de origen, en Turquía y en todo el mundo, crearon comunidades dedicadas a celebrar su amor. Crearon cuentas de fans dedicadas a compartir actualizaciones sobre la pareja, compilando fotos y vídeos, e incluso traduciendo entrevistas y noticias para que todos pudieran seguir sus pasos. La serie Lofi Sinde no solo los unió en la vida real, sino que también les brindó un éxito rotundo a nivel internacional. La trama romántica llena de humor y drama, combinada con la química innegable entre Hande y Kerem, conquistó a audiencias de todas las edades y culturas. La serie fue transmitida en numerosos países, generando una legión de seguidores que se enamoraron no solo de la historia, sino también de la pareja protagónica. Los fanáticos se identificaron con la relación en pantalla, y ansiaban que el amor que veían en la ficción se replicara en la vida real. Y así fue. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no es eterna. La vida de una celebridad, y más aún la de una pareja de celebridades, está llena de presiones, de rumores y de mucha exposición. Y lamentablemente Hande y Kerem no fueron la excepción. El foco mediático era constante, las agendas apretadas y las expectativas del público enormes. Rumores de infidelidades, de problemas de agenda, de incompatibilidades. Empezaron a circular por internet como la pólvora. Algunos eran infundados, otros tal vez tenían algo de verdad. Lo cierto es que a pesar de todos los intentos de mantener su relación, los rumores de crisis se hicieron más y más fuertes. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, alimentaban la especulación. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara o negara los rumores. Las entrevistas, las alfombras rojas y los eventos públicos se convirtieron en campos de batalla, donde cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al detalle. Y fue el 22 de agosto de 2025 cuando la noticia explotó. Una noticia que nadie, absolutamente nadie, se esperaba: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales. Los medios turcos e internacionales se hicieron eco de la noticia. Portadas de revistas, programas de televisión, todo el mundo hablaba de la ruptura de Hande y Kerem.
Las noticias se transmitieron en tiempo real, y los portales de noticias se actualizaron constantemente con nuevos detalles y análisis. Expertos en farándula fueron convocados para ofrecer sus opiniones y especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura. ¿Cómo fue la reacción del público? Pues, como era de esperar, fue masiva. Miles de mensajes en Twitter, Instagram, Facebook. Los fans estaban devastados. Algunos pedían explicaciones, otros culpaban a terceros, otros simplemente expresaban su tristeza y su desilusión. La tristeza, la incredulidad y el shock fueron las emociones predominantes. La conmoción se extendió por todo el mundo con fans desde Europa hasta Latinoamérica, pasando por Asia, expresando su apoyo a la pareja y lamentando la noticia. La etiqueta almohadilla ande be Kerem, y otras variantes, rápidamente se convirtieron en tendencia global. Los fans crearon imágenes y vídeos para rendir homenaje a su amor y agradecerles por los momentos felices que les habían brindado. Se compartieron fragmentos de la serie, fotos de sus viajes y momentos especiales de su relación. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a Hande y Kerem a tomar la decisión de separarse? Esta es la pregunta que todos nos hacemos. Los fanáticos, desesperados por entender, analizaron cada detalle, cada pista, tratando de encontrar la verdad detrás de la ruptura. Las teorías y especulaciones proliferaron, y las redes sociales se convirtieron en un hervidero de conjeturas y debates. Se especuló sobre la intervención de terceros, sobre las diferencias de personalidad y sobre la incompatibilidad de sus agendas. Según las fuentes más cercanas a la pareja, la ruptura fue amistosa. No hubo terceras personas involucradas ni grandes peleas. Simplemente la relación llegó a su fin. Las agendas apretadas, la presión mediática y las diferentes perspectivas sobre el futuro fueron algunos de los factores que influyeron en la decisión. Sin embargo, la verdad completa, como suele suceder en estos casos, quedó reservada para ellos. La pareja, a pesar de la tristeza que sentían, optó por mantener el respeto y la privacidad, eligiendo no exponer los detalles más íntimos de su separación. La decisión fue el resultado de una madura reflexión y de un mutuo acuerdo, buscando proteger la integridad y el bienestar de ambos. Después de la noticia, tanto Hande como Kerem intentaron mantenerse alejados del foco mediático. Ambos publicaron mensajes en sus redes sociales, agradeciendo el apoyo de sus fans y pidiendo respeto por su privacidad. Hande en su mensaje destacó que había sido una relación importante en su vida, y que siempre guardaría un buen recuerdo de Kerem. También pidió a sus seguidores que respetaran su espacio y que no hicieran comentarios malintencionados. El mensaje de Hande fue un testimonio de madurez y de respeto hacia su expareja. Demostró su gratitud por el tiempo compartido y pidió comprensión ante la situación. Su mensaje transmitió un mensaje de esperanza y de resiliencia, mostrando que a pesar del dolor, se podía seguir adelante. Kerem, por su parte, agradeció a Hande por el tiempo compartido, y expresó su deseo de que ambos pudieran seguir adelante con sus vidas de manera pacífica. También pidió a sus fans que respetaran su decisión y que no alimentaran rumores falsos. El mensaje de Kerem fue igualmente emotivo y reflejó un sentimiento de respeto mutuo. En su mensaje, Kerem quiso agradecer a Hande por el tiempo compartido y transmitir su deseo de que ambos pudieran encontrar la felicidad en el futuro. Pero, ¿qué pasó después de la ruptura? ¿Cómo reaccionaron Hande y Kerem ante la presión mediática? ¿Y cómo han seguido adelante con sus vidas? Después de la noticia, Hande y Kerem se mantuvieron alejados el uno del otro durante un tiempo. Ambos se enfocaron en sus proyectos profesionales y en rodearse de sus seres queridos. Se tomaron un tiempo para sanar y para reflexionar sobre el futuro. Ambos buscaron apoyo en sus amigos y familiares, y se dedicaron a cuidar su bienestar emocional. El proceso de adaptación fue difícil, pero lograron superar los obstáculos con el apoyo de sus seres queridos. Hande, tras un periodo de descanso, retomó su carrera como actriz. Participó en varias series y películas y siguió cosechando éxitos. Su belleza y su talento la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Su regreso a la actuación fue triunfal y su popularidad continuó creciendo. La crítica elogió sus nuevas interpretaciones, y sus fans celebraron su regreso a la pantalla. Hande demostró su profesionalismo y su capacidad para reinventarse, consolidando su posición como una de las actrices más destacadas del panorama turco. Kerem, por su parte, también continuó su carrera como actor.
Participó en varias producciones, tanto en Turquía como en el extranjero. Su carisma y su profesionalismo le han ganado el respeto de la industria y el cariño del público. Kerem siguió trabajando arduamente, participando en proyectos ambiciosos que le permitieron mostrar su versatilidad y su talento. Su popularidad no disminuyó y su base de fans continuó creciendo. Kerem demostró su compromiso con su carrera y su capacidad para adaptarse a los nuevos desafíos. Con el tiempo, Hande y Kerem han aprendido a vivir con la fama y con la presión mediática. Han mantenido una relación cordial y respetuosa, y han demostrado que es posible superar una ruptura amorosa y seguir adelante con sus vidas. Aunque no han vuelto a trabajar juntos, su relación siempre ha sido de respeto mutuo. Han demostrado que es posible mantener una amistad y un cariño a pesar de las circunstancias. Si bien no han vuelto a coincidir en ningún proyecto, ambos han seguido trabajando y triunfando en sus carreras. Han mostrado madurez y profesionalismo, y han sabido mantener una imagen pública impecable. Su ejemplo demostró que la vida continúa, y que incluso después de una ruptura, es posible seguir adelante con éxito. Y aquí viene lo interesante: aunque la noticia de su ruptura fue impactante, la vida de Hande y Kerem después de esta ha sido de crecimiento personal y profesional. Ambos han sabido reinventarse y seguir adelante con sus carreras, y han logrado mantener una imagen pública positiva y respetuosa. Han aprendido a manejar la fama, a proteger su privacidad y a enfocarse en sus objetivos personales y profesionales. Esto nos demuestra que aunque las relaciones amorosas puedan terminar, la vida continúa, y siempre hay una nueva oportunidad para ser felices. Demuestra la importancia de la resiliencia y la capacidad de adaptación ante las adversidades. Analizando el impacto en las redes sociales, podemos ver un claro reflejo del cariño y la expectación que generaba esta pareja. Los hashtags relacionados con ellos se convirtieron en tendencia mundial, con millones de publicaciones, tanto de fans tristes como de medios de comunicación analizando cada detalle. La gente se volcaba a compartir sus sentimientos, sus recuerdos de la pareja, y a expresar su apoyo a ambos actores. Los memes y las bromas, como siempre, no tardaron en aparecer, aunque en su mayoría, con un tono de respeto y tristeza. La repercusión de esta noticia nos recuerda lo mucho que nos involucramos en la vida de las celebridades. Nos encariñamos con sus historias, celebramos sus éxitos, y nos entristecemos con sus fracasos. Esto demuestra el poder que tienen los actores y actrices en la sociedad, y el impacto que pueden tener en la vida de sus fans. El fenómeno fan se intensificó y se produjo un debate sobre los límites de la privacidad y el derecho a la intimidad. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? Primero, que el amor, a veces, no es para siempre. Las relaciones cambian, las personas cambian, y es importante aceptarlo. La vida está llena de cambios, y es fundamental aprender a adaptarse a ellos. Segundo, que la presión mediática puede ser muy fuerte, y que es fundamental proteger la privacidad y la salud mental. Es importante establecer límites y buscar apoyo para afrontar las situaciones difíciles. Tercero, que la vida sigue, y siempre hay una nueva oportunidad para ser felices y para encontrar el amor. La vida es un constante aprendizaje y cada experiencia nos enseña algo nuevo. Y cuarto, que Hande y Kerem, a pesar de la ruptura, demostraron ser personas maduras y profesionales, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas. Su ejemplo inspira a muchos a ser resilientes y a no rendirse ante las adversidades. Es importante recordar que aunque sigamos la vida de las celebridades con gran interés, son personas como nosotros, con sus miedos, sus inseguridades y sus deseos de ser felices. Debemos respetar sus decisiones y su privacidad, y aprender a disfrutar de su trabajo sin invadir su espacio personal. La línea entre el fanatismo y el respeto es muy delgada, y es fundamental ser conscientes de ella. ¿Y ahora, qué podemos esperar del futuro? ¿Volveremos a ver a Hande y Kerem juntos en algún proyecto? ¿Encontrarán de nuevo el amor? El tiempo lo dirá. Lo que sí podemos esperar es que ambos sigan triunfando en sus carreras, y que sigan regalándonos grandes momentos. Los rumores de reencuentros y nuevos romances siempre estarán presentes, pero lo importante es que ambos actores puedan seguir desarrollando sus carreras y encontrar la felicidad. Lo que sí es seguro es que la noticia de la ruptura de Hande y Kerem sigue generando interés y debate. La gente continúa hablando de ellos, analizando cada movimiento, cada foto, cada declaración. Y aunque su relación sentimental haya terminado,
Su legado como pareja en Love is in the Air y su impacto en la cultura popular turca y mundial permanecerán para siempre. Así que, para resumir, el 22 de agosto de 2025 fue un día de impacto, de sorpresa y de mucha tristeza para los fans de Hande y Kerem. La noticia de su ruptura conmocionó al mundo entero, y generó un debate sobre el amor, la fama y la presión mediática. Sin embargo, Hande y Kerem han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar los obstáculos y de seguir adelante con sus vidas. Su historia es una lección de vida para todos nosotros. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este análisis sobre la impactante noticia de Hande y Kerem. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos en algún momento? ¿Qué les gustaría que comentáramos en próximos vídeos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y mucho más contenido. Hasta la próxima. Chao.